Es común que la realidad supere a la ficción cuando se trata de buscar relatos interesantes, ya sea por su extravagancia o por ser espeluznantes y viscerales. Por eso es habitual que los autores se vuelquen a los libros de historias para hallar la inspiración que es necesaria para crear sus obras. Y de uno de estos casos en que un autor acude a uno de los más horrendos acontecimientos de la historia de la humanidad para moldear su trabajo, es que les vengo a hablar en este video. Se trata del manga Otome Senso, a través del cual se nos cuenta lo ocurrido durante las guerras husitas. Estas guerras tuvieron lugar en Europa durante el periodo comprendido entre 1419 hasta 1439 y en ellas se enfrentaron los husitas, que eran miembros de un grupo religioso reformista y revolucionario que criticaba la corrupción y la decadencia moral de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica Romana, que se encontraba respaldada por el emperador de Bohemia y otros nobles de Europa. En este conflicto, el Papa Martín V declaró herejes a los husitas y por eso contra todas las facciones de ese grupo se iniciaron varias cruzadas en las que se cometieron toda clase de atrocidades. Dentro de este marco histórico es que el manga nos narra la historia de Sarka, una niña cuya familia es asesinada por caballeros cruzados, quien tras ser horriblemente abusada es rescatada por la compañía de Jan Žižka, quien es uno de los generales de las fuerzas husitas que termina reclutando a Sarka como una niña soldado, aprovechándose de su deseo de conseguir vengar a su familia. Es así que al ser nuestra protagonista un miembro de la compañía liderada por uno de los estrategas más brillantes de ese conflicto, a lo largo de este manga se nos enseñarán todos los detalles de la manera como se libraba la guerra en esa época, desde la preparación de las tecnologías que se utilizaban en los combates y la formulación de las tácticas que usaron los husitas para enfrentar a la fuerza superior de los cruzados que hicieron famoso a Jan Žižka, hasta la manera en que dichas tácticas y equipos eran puestos en marcha en batallas campales, asedios y operaciones encubierto. De igual modo, en este manga se nos mostrarán las barbaries que fueron cometidas durante estas cruzadas, pues algo que caracteriza esta obra es el alto grado de violencia con el que se retratan los actos perpetrados por ambos bandos de esta guerra, que es un aspecto que puede alejar a los lectores más sensibles, teniendo en cuenta que en este conflicto se llevaron a cabo toda clase de barbaridades sin importar el sexo o la edad de las víctimas, y de ese mismo modo es que las ilustra el autor, que en mi opinión es algo que nos sirve para comprender lo horrendas que fueron esas guerras. Y en lo que tiene que ver con el apartado gráfico, debo decir que las escenas de batallas y aquella en donde podemos ver a los personajes interactuando mientras nos relatan las intrigas políticas de ese conflicto están dibujadas con un arte de muy alta calidad, que demuestra la habilidad del mangaka al tener que incluir en cada capítulo un gran número de personajes, caballos, armas de asedio y edificios que se requieren para poder contar una historia bélica de esa época. Tampoco decepciona el autor a la hora de representar los momentos de drama que Sarka debe soportar como una participante y una víctima de esa guerra, que si bien en muchos casos llegan a ser bastante explícitos, no por ello dejan de ser conmovedores, pues se recuerda que nuestra personaje principal sigue siendo una niña inocente que debe observar una y otra vez cómo sus seres más queridos sucumben a causa de las hostilidades. Por eso, si desean disfrutar de una historia interesante y aprender más sobre estas guerras de las que yo por ejemplo no sabía nada, les recomiendo que le den una lectura a este manga. Espero que este video les haya gustado y si es así, como siempre los invito a que le den el pulgar arriba, a que lo comenten, a que lo compartan y a que se suscriban a este canal y sigan leyendo mucho manga.